Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Una vez más, Eduard Cáceres, su consultor de negocios de la Cámara de Comercio de Rockford y que es parte del SBDC. Hoy día vamos a conversar de un tema que es relevante para aquellos que están decidiendo comenzar su negocio, como es cuáles son las fuentes de financiamiento que yo puedo usar para comenzar mi negocio. Definitivamente hemos escuchado muchas cosas acerca de cuáles son las formas más comunes en las cuales uno puede conseguir dinero para su negocio, pero comencemos enumerando básicamente las que son más importantes. La primera es el autofinanciamiento. El autofinanciamiento es aquel negocio en el que básicamente tú lo puedes comenzar con los ahorros que hayas tenido durante toda tu vida o algún dinero que tú hayas puesto, como quien dicen, para este fin y que hayas venido ahorrando por un tiempo. Yo tengo clientes que, por ejemplo, cuando comienzan su proyecto con nosotros, lo primero que ellos dicen es que su proyecto va a ser por lo menos de un año y que básicamente durante este año no solo quieren trabajar en su business plan, sino que también básicamente ellos quieren enfocarse en lo que es ahorrar dinero, por ejemplo, para dar el down payment de su préstamo. Es un poco caliente acá, así que me voy a quitar un rato el saco para poder seguir conversando con ustedes más cómodamente. Entonces, el autofinanciamiento básicamente, ustedes son los que proporcionan el capital para comenzar su negocio. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta opción? Es que muchas veces uno se puede descapitalizar, lo cual es un riesgo cuando uno comienza un negocio. Casi el 98% de los negocios que fallan generalmente entre el primer y segundo año precisamente porque no tienen un capital que los respalde después de haber comenzado su trabajo. La segunda forma de financiamiento es lo que está muy de moda ahora, que se llama crowdfunding, o lo que vendría a ser recaudación de fondos colectivos. ¿Cómo esto funciona? Es muy interesante porque básicamente hay una plataforma o múltiples plataformas que están ahorita en internet. Una de ellas, tal vez la más conocida, es Kickstarter, en la cual básicamente uno presenta su proyecto a toda la comunidad que virtualmente puede indagar o averiguar más acerca de lo que tú estás proponiendo. Obviamente tú ofreces algo a cambio por la colaboración que ellos puedan dar a tu causa o lo que ellos puedan dar para crear el producto que tú estás pensando. Esta es una plataforma que está siendo usada en general para aquellos que generan o crean un producto. Muchos millennials están embarcándose en esto porque les permite realmente crear nuevos conceptos de negocio. Hace un tiempo atrás tuve un cliente mío que quería comenzar un negocio básicamente, y que su idea era imprimir cases para teléfonos inteligentes en una 3D printer y básicamente podía hacerlos a la medida, con nombre y cosas por el estilo. Entonces él elevó su proyecto a una de estas plataformas, puso un límite que puede ser que lo que yo necesito para comenzar mi negocio pueden ser $40,000, $50,000, ¿no? Y por cada persona que nos colabore, básicamente si tú colaboras entre 10 y 20 dólares, tienes, por ejemplo, por así decirlo, un t-shirt con el logo de la compañía. Si tú inviertes entre 50 y 100 dólares, puede que tal vez te den un case gratis y un cargador. Entonces, es como una especie de negociación en el cual, a cambio del financiamiento colectivo que estas personas puedan hacer online para favorecer tu proyecto, básicamente es la forma en la cual tú les tienes que dar algo en exchange. Eso vendría a ser básicamente lo que viene a ser el crowdfunding. Como les dije, el más popular es Kickstarter y les recomiendo que lo vean porque hay muchas ideas que realmente, y más ahora que hay 3D printers y otro tipo de tecnologías en los cuales pueden permitir crear nuevos productos. Vean esta plataforma, tal vez pueda ser algo que a ustedes les interese. La tercera forma de financiamiento son los ángeles inversionistas o lo que se llaman angel investors. Angel investors son gente que básicamente tiene un exceso de capital, un exceso de cash y está buscando por una oportunidad para invertir este dinero. Hace mucho tiempo atrás yo trabajaba en un banco y yo recuerdo que después del 2008, de esa crisis financiera que vivimos todos, que fue muy dura, mucha gente estaba pensando en cómo poder hacer negocios, cómo poder capitalizarse. Interesantemente, siempre recuerdo a este cliente que vino un día a mi oficina y me preguntó: Ed, si tú tuvieras $500,000,
¿Cómo los invertirías? No me digas que te abra una cuenta de banco, no me digas que te abra una cuenta de ahorros que me va a pagar 1% o un CD que me va a pagar 1% por 5 años de mi dinero con ustedes, porque mi hijo puede hacer más dinero vendiendo limonada en la puerta del garage que lo que ustedes me van a pagar por intereses, lo cual era cierto en ese momento. Entonces, definitivamente hay gente que está buscando oportunidades para poder invertir en tu idea de negocio y así tener definitivamente algún tipo de retorno por esta inversión que ellos están proporcionando para tu idea de negocio. Muchas veces los angel investors o los ángeles inversionistas varían en la forma en la cual ellos quieren ser retribuidos. Puede ser un interés que tú les pagues plaza el capital por el dinero que ellos te facilitaron, pueden pedir una parte de tu compañía o más adelante tal vez pueden volverse tus partners o tus socios. Esto es algo que se puede discutir más adelante, pero en general es la forma en la que más o menos trabajan los angel investors o ángeles inversionistas. La otra forma son lo que se llaman los venture capitals o capitales de riesgo. Generalmente son organizaciones, no individuos, que tienen una capacidad financiera que les permite invertir en otros negocios que ellos vean que tiene un sentido o futuro en el largo plazo, que son sostenibles y que pueden darles definitivamente un retorno por su inversión. Por lo general, los venture capitals son son organizaciones que también quieren tener participación en la administración de tu negocio, porque ellos no solamente te dan capital, sino también te dan asesoría y siguen el proceso, porque hay una gran brecha entre lo que es planear y lo que es ejecutar. Entonces ellos quieren estar seguros de que lo que tú estás planeando hacer con el capital que ellos te están proporcionando pueda ser llevado a buen fin sin ningún problema de ejecución. Entonces, los venture capitals por lo general pueden pedir un equity o una parte de tu negocio. Pueden ellos desde el comienzo diseñar, como se llama, una exit strategy o una estrategia de salida en los cuales ellos te dicen, nosotros te vamos a apoyar por 3 o 4 años, estas son las condiciones, el capital, pero en 3 o 4 años nosotros nos vamos a retirar y estas son las formas en las que se nos va a ser retribuido o pagado por lo que te hemos facilitado. Entonces, generalmente uno puede encontrar mucha de esta información, al menos cerca de Rockford en Chicago. Hay muchos venture capitals que pueden ayudarlos, al igual que Angel Investors. Probablemente el website más conocido de Angel Investors in the area es de State Line Angel Investors. Si ustedes lo tipean en Google, van a poder ver un poco más acerca de ello, del tipo de compañías que ellos suelen apoyar financieramente hablando. Y es una buena experiencia que ustedes vean eso como una opción para capitalizarse. El financiamiento a través de incubadoras o aceleradores comerciales. Últimamente nosotros estamos notando que hay lugares, por ejemplo, tal vez uno de los más conocidos que tenemos en el área está aquí en Beloit, que es el IronTech. El IronTech es un lugar donde no solamente ellos te facilitan en muchos aspectos la infraestructura para que puedas tener una oficina, áreas comunes para que tú puedas entrevistarte con tus clientes o potenciales clientes, sino que también dependiendo del tipo de negocio y de los requerimientos que ellos te pidan, ellos también te pueden proporcionar algún tipo de capital o facilidades que te permitan básicamente impulsar tu negocio. Entonces, es muy importante que uno mire estas opciones porque nosotros tenemos muchos business incubators. Por ejemplo, la Northern Illinois University, donde nosotros estamos filmando este programa, tiene lo que se llama el Lager Lab, que también es un business incubator, que permite y facilita a los empresarios con infraestructura para ellos poder comenzar. Si tú te pones a pensar, el hecho de que tengas una oficina, un lugar, implica expensas, implica licencias. Muchas veces estos business incubators son una muy buena opción. Otra cosa que es importante es que como tú, hay muchos pequeños empresarios generalmente en estos business incubators que rentan cubículos, que rentan áreas comunes, que son espacios abiertos, como le dicen, para trabajar. Y tú nunca sabes si el que está en el cubículo de costado puede ser la persona que te haga tu marketing. Y que como tú está comenzando y está buscando desarrollar un network, crear una data de clientes que les pueda permitir crecer. Entonces,
el trabajar, al menos para aquellos que están en los primeros, por así decirlo, en la primera etapa de tu negocio, un business incubator puede ser una muy buena opción en vez de rentar un local. Porque si tú rentas un local vas a tener que pagar la renta, la electricidad, vas a tener que hacerte cargo también de los muebles que le vas a comprar, cómo mantenerlo. Mientras que si tú eliges a un business incubator, ellos ya te equiparon todo. Tú solo tienes que traer tu persona y tu computadora. Otro business incubator en el área que está en Rockton es RockTech. Es otro lugar, solía ser de Fat Wallet, que ahora se movió a Beloit, pero ahora ellos han vuelto todo este lugar en un lugar donde tienes cubículos, áreas para hacer presentaciones. Entonces es una muy buena opción para comenzar tu negocio si es que lo estás pensando. La otra forma de ganar capital, por así decirlo de una manera, es, por ejemplo, ganando concursos. El más joven de nuestros clientes en el SBDC, Jalen Ponder, es un muchacho que tuvo una idea desde que comenzó, desde los 16 años que está en Hononigan School, y básicamente lo que él hizo fue eso, empezó a aplicar a diferentes concursos, presentaciones en las que hubiera algún tipo de premio económico, y así es como él ha ido capitalizando para conformar su compañía que se llama Evento, que es un organizador de eventos. Entonces hay formas que te pueden ayudar a poder lograr este objetivo. Hay una forma errónea de pensar que tú necesitas grandes cantidades de capital para comenzar un negocio. No es así. Otro de mis clientes, muy interesante, ella necesitaba menos de $5,000 para comenzar su negocio. Ella por un tiempo vendía velas, las vendía primero en su grupo de amigas y se empezó a dar cuenta que tenía éxito. Entonces decidió comenzar un poco tímidamente con su website y una pequeña tienda online que ella básicamente iba surtiendo con los productos que iba haciendo. Lo interesante fue de que ella necesitaba, como mencioné, menos de $5,000 para poder comenzar su negocio, y algo pasó en su trabajo y, por así decirlo de una manera, la indemnizaron para así poder, básicamente ella usó ese dinero que era exactamente el capital que necesitaba para comenzar su negocio. Ella, como madre soltera con una hija, trabajaba en una fábrica. Obviamente no le alcanzaba el dinero, tenía que estar en 2 o 3 lugares. Gracias a esto que pasó, y dado que su idea no era muy cara de implementar, ahora ella es independiente, trabaja vendiendo sus productos online, trabaja en su propia casa, maneja su propio website, le enseñamos cómo cambiar o hacer un update en su tienda virtual, y ahora es una persona independiente que trabaja para su negocio, ya no trabaja más para una fábrica. Entonces, las ideas de negocio, si son originales, no siempre necesitan grandes cantidades de capital, y muchas veces este tipo de concursos pueden proveerte, como por ejemplo el Fast Pitch. Nosotros tenemos aquí en la NIU cada año, este año va a ser en septiembre, si no me falla la memoria, tenemos un Fast Pitch en el cual tú tienes 3 minutos para explicar tu idea de negocio. Dependiendo de eso y un proceso, si tú ganas, el primer premio te dan $5,000, el segundo 3,000 y el tercero 1,000. Son opciones que tú puedes tener para empezar a capitalizarte, opciones que tú puedes tener, por ejemplo, para usar para pagar por un prototipo, si es que tú tienes una idea de un producto que quieres desarrollar. Entonces, esa es una muy buena opción que deben tomar en cuenta. Préstamos bancarios. Probablemente este es el tópico que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. Los préstamos bancarios generalmente son de 2 tipos. Uno, te prestan capital para poder correr tu operación, o te pueden dar un préstamo bancario para comenzar tu negocio, lo cual implica que puedas comprar el edificio en donde va a estar tu oficina o tu tienda o lo que tú decidas abrir. Entonces, desde el momento que tú decides trabajar con un banco, hay cosas que tú tienes que tener en consideración. Primero que nada, tienes que tener un buen credit score. Por lo general, la mayoría de bancos te piden de 660 o 670 para arriba como mínimo. Muy raras veces un banco puede reducir los requerimientos, por así decirlo de una manera, pero eso está relacionado con otras cosas que tú puedas traer a la mesa, que les den seguridad,
de que todo va a estar bien. ¿Cuáles son este tipo de seguridades? Por ejemplo, tú estás pidiendo dinero para comprar una propiedad. En este caso, el dinero que tú estás pidiendo para comprar esta propiedad hace que la propiedad se vuelva en el colateral o la garantía del préstamo. ¿Por qué? Porque básicamente si algo falla, el banco sigue teniendo la propiedad del local. No es tuyo hasta que tú termines de pagar el loan. Pero si tú te pones a pensar, por ejemplo, ese es un tipo de garantía que el banco busca. O por ejemplo, si tú tienes assets como dinero en cuentas o tal vez otras propiedades que tú puedas poner como garantía para el préstamo, es algo que hace sentir a los banqueros más cómodos para poder decidir en tu favor. Entonces, tenemos primero que nada que tienes que tener un credit score que obviamente sea de 650, 660 para arriba. Si no tienes un credit score muy bueno, tienes que ver si tienes colateral. Otra cosa que es importante tener en consideración es tienes que haber efectuado tus taxes por los 3 últimos años antes de que pidas los taxes. Ha pasado que mucha gente me ha dicho, y bueno, es una vez más conceptos erróneos que a veces circulan por ahí. No, este año no trabajé, o ese año no trabajé, ¿no? Y por eso no hice taxes. No importa, no importa que tú no hayas trabajado, aun cuando declares cero, tú tienes que declarar definitivamente sí, aun cuando no tuviste ingresos. El solo hecho que no tengas uno de los 3 años que te piden para tus taxes, te descalifica para que tú puedas acceder a un loan. Otra cosa que tú también tienes que tener en consideración cuando tú pides un préstamo de negocios es un plan de negocios. No va a haber ningún banquero, ningún angel investor, ningún venture capital, ningún potencial socio que va a trabajar contigo si tú no les muestras un plan de negocios. Un plan de negocios simplemente es tu playbook, es lo que te va a decir cómo vas a manejar tu negocio, en qué dirección y cómo vas a hacer para gradualmente alcanzar las metas que te estás proponiendo. Y la segunda parte importante, que es la parte financiera del plan de negocios, básicamente te va a decir si tu idea de negocios es sostenible y va a generar profit. Entonces, cuando tú presentas un plan de negocios, estos dos son los 2 capítulos más importantes que los banqueros van a revisar. Después de obviamente las estrategias de marketing para saber cómo es que tú vas a llegar al mercado, si conoces tu mercado. Lo otro importante dentro de lo que es el business plan, no cometas el error de agarrar, ir a la internet, bajar un plan de negocios de un restaurante, ponerle tu nombre, no revisar los números y dárselo a un consultor de negocios o un banquero. Porque ¿sabes qué? Los banqueros en muchas formas, como te dije en algún momento yo he sido uno, somos entrenados para detectar ciertos números que nos hagan pensar si el negocio es factible o no. Y el banquero en la primera entrevista que tenga contigo te va a hacer preguntas claves acerca de tu cash flow, acerca de tu hoja de balance, y ahí él se va a dar cuenta si tú sabes tus números. Mucha gente va a decir, no, yo para qué necesito saber los números y para eso están los contadores. Porque como decision maker, como persona que va a tomar decisiones en tu negocio, tú tienes que saber tus números. Ese es un concepto erróneo por el cual, como mencioné al comienzo de la presentación, 98% de los negocios fallan en los primeros 3 años por problemas de cash flow o en general problemas financieros. ¿Y por qué? Porque la gente no se preocupó en entender sus números. Entonces, ya recapitulando todo esto, vamos a llegar a la última parte de qué es lo que también el banco te pide. Por lo general, cuando tú aplicas para un préstamo de negocios, te piden por lo menos el 20% de down payment del total valor que tú estás pidiendo. Te lo pongo en un ejemplo. Imagínate que tú le estás pidiendo al banco $100,000 para comenzar tu negocio, ¿ok? Entonces, para que ellos puedan considerar eso, primero que nada, tienes que tener un buen credit score, presentarle todos tus balances, todos tus taxes de los últimos 3 años, y el 20% de 100,000 sería $20,000. Entonces, $20,000 que tú tendrías que depositar o dar como down payment para asegurar los otros 80 que hacen el total de los $100,000 que ellos te van a prestar. Entonces, de esta manera es como básicamente ellos trabajan.
¿Qué es lo que hace que un préstamo pase y otro no? Tu credit score, tu colateral y si das el down payment. Y lo más importante, como te mencioné, tu plan de negocios. Porque eso le va a dar a los banqueros la seguridad de que tú sabes qué es lo que quieres, cómo lo vas a hacer y cuáles son las fuentes que tú vas a usar para que esto suceda. Entonces, eso sería todo lo referente a lo que son los préstamos básicamente o que tú apliques por como se llama, un commercial loan con un banquero local. Ahora, en Rockford tenemos algo que se llama Rockford Local Development Corporation. El director de este programa es John Phelps y ellos son como una especie de entidad financiera que ayuda a pequeños empresarios. Por ejemplo, vamos a suponer, volviendo al ejemplo anterior, estás aplicando por un loan de $100,000, el 20% va a ser 20,000, pero solo tienes 10,000. ¿Ok? Y con esos 100,000 piensas también, por así decirlo, comprar el local, que cuesta una cantidad, la cantidad está dentro de esos $100,000. Entonces estás corto en $5,000 para poder completar los 20,000 que necesitas de down payment. Es en este caso que el Rockford Local Development Corporation puede ayudarte en cierta forma facilitándote estos fondos como si fuera un lender, como si fuera una entidad financiera. Y ellos en cierta forma también te avalan con los bancos. Casi todos los bancos del área de Rockford, al menos donde nosotros estamos, trabajan con esta institución. Te recomiendo que visites el website de ellos para que más o menos te des una idea de lo que podrías hacer o de cómo podrías tú trabajar con tu banco y con el Rockford Local Development Corporation en el caso que así sea necesario. Entonces, pasemos a la otra forma en la cual tú puedes obtener financiamiento. Nosotros vivimos en una economía de libre mercado. Los bancos no son las únicas entidades financieras que te pueden facilitar capital. Como hemos mencionado anteriormente, existen angel investors, existen venture capitals. Entonces, los préstamos de lo que se llaman microfinancieras, que son entidades financieras pequeñas con ciertas limitaciones y regulaciones que las maneja, son entidades que te pueden proporcionar capital. Pero mucho cuidado, ojo con estas organizaciones porque lo último que quisiéramos es que seas víctima de algo que se llama predatory lending, que son aquellas organizaciones en las cuales básicamente lo que hacen es te prestan 100 pero te cargan $300 de intereses. ¿Sabes qué? Nunca vas a pagarlo, vas a arruinar tu crédito y lo que es peor, te vas a meter en un problema de nunca acabar. Entonces, sé muy cauto. A veces yo sé que la gente se emociona, crees mucho en tu idea y firmas los papeles sin tomar en consideración lo que esto puede significar para ti en el futuro. Y recuerda que cuando tú decides comenzar un negocio, no solamente estás tú involucrado, está involucrado también tu familia. Entonces, por la tranquilidad tuya y la de tu hogar, es bueno que tú evalúes. Siempre recomendamos a la gente, y aprovecho este medio para decirles que si ustedes no se sienten seguros, están aplicando para un loan, tal vez con una de estas entidades, y sienten que como que las condiciones no son las más favorables para ustedes, no duden en buscarnos en el SBDC. Como mencionamos, tenemos 2 locaciones, una en la Cámara de Comercio de Rockford, donde Mike Mastroianni, nuestro director, está, y esta locación que tenemos aquí en la Northern Illinois University, que está al frente del Showplace 16. Son 2 oficinas en donde hay siempre un consultor que te puede ayudar a revisar estos documentos y ver si es lo que tú buscas. Si lo que tú estás tal vez buscando es algo más complejo como merging two businesses o juntar o fusionar 2 negocios, hay otra institución que se llama SCORE, que al igual que el SBDC, proporciona este tipo de asesoría financiera y administrativa para pequeños dueños de negocios. La gente que conforma SCORE son generalmente CEOs, CFOs que están retirados y se han aburrido en su casa, ya no quieren estar ahí, entonces han decidido básicamente dar algo de regreso a la comunidad, como es proveer con este tipo de asesoría sin costo para aquellos que decidan comenzar un negocio. Entonces, hablando de eso, viene el otro, que es los programas del gobierno, muchas veces conocido como grants. Respecto a este punto, quiero aclarar una cosa que me he dado cuenta
y es bastante común escuchar, los grants no son dinero gratis. La gente viene y dice que, ¿sabes qué? He escuchado que hay un grant y quiero usar ese grant para comenzar mi negocio. Y me han dicho que es dinero gratis. No existe esa cosa. El dinero gratis no existe. Los grants como programas del gobierno sí existen, pero generalmente están enfocados por así decirlo, a impulsar ciertas áreas o ciertos grupos. Por ejemplo, el año pasado en Rockford, más o menos como en junio, tuvimos un grant que básicamente apuntaba a minorías, que pueden ser mujeres, pueden ser hispanos, afroamericanos, que fueran a usar el capital para remodelar un edificio existente o para comenzar uno nuevo. El grant ese dinero fue específicamente para eso. No era para ser usado como capital de trabajo, no era para ser usado para pagar licencias y comenzar mi negocio. Entonces los grants son incentivos del gobierno, pero que no son dinero gratis. En algunos casos puedes llegar a tener ciertas concesiones, pero tú tienes que alcanzar ciertas metas que ellos desde ya te explican que tú tienes que alcanzar para poder lograr este objetivo. Entonces, respecto a los grants, por favor, borren de su mente esa palabra, dinero gratis, porque eso no existe. No pierdan su tiempo y mucho menos piensen de que pueden usar un grant para pagar sus deudas personales y con lo que les queda van a comenzar su negocio, porque he escuchado cada historia en los años que llevo trabajando de gente que piensa de que pueden pedir el grant, pagan sus deudas, arreglan su credit score, luego agarran y piden un crédito y es como que, ok, estás en un mundo de fantasía que no funciona de esa manera. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten saber acerca de eso, una vez más, por favor, siéntanse bienvenidos en el SBDC, que nosotros les podemos explicar todas estas oportunidades y opciones que ustedes tienen disponibles. La última forma en la cual nosotros hablamos de capitalizarte para comenzar un negocio es la preventa de tus productos. Probablemente esto comenzó con Dell hace muchos años con una modalidad que se llamaba Just in Time, Production Just in Time. ¿Eso qué significa? Dell no tenía en sus estantes todas las computadoras que ellos te ofrecían, por ejemplo, en internet. Ellos solo tenían los cases y a medida que tú ibas ordenando las computadoras, se consolidaban las órdenes y recién se ensamblaba lo que se iba a usar. De esa manera, básicamente, tú primero compras el producto para que luego ellos te lo envíen. Otra de las formas más conocidas de preventa tus productos que creo todos hemos escuchado es la que Elon Musk, el dueño de Tesla Motors, que son los autos eléctricos, ellos, por ejemplo, básicamente prevenden los autos eléctricos que ellos van a usar y te los entregan después de 3 o 4 meses, dependiendo cuál haya sido el lead time o el tiempo de producción que ellos te hayan indicado a la hora que tú firmaste el contrato. Entonces, esa también es una muy buena opción en la cual tú puedes básicamente usar para capitalizarte de una manera sin deuda y que te permita crecer en tu negocio. Entonces, básicamente esas serían las principales formas en las cuales tú podrías capitalizar, por así decir, tu negocio. No recomiendo, y personalmente digo que lo tomen en consideración, no recomiendo que uses tarjetas de crédito para solventar los gastos de tu naciente negocio o del negocio que tú quieres comenzar, por una simple razón. Tú puedes conseguir un loan de negocios con un interés de 6.25, mientras que una tarjeta de crédito te va a cobrar entre 19 y 24% de interés. Entonces no es deal, no estás haciendo ningún negocio, lo único que te estás haciendo es hacer que tu costo operativo sea tan alto que en algún momento se puede volver contra ti. Entonces, usar tarjetas de crédito para desarrollar tu negocio no lo recomiendo. Puedes usarlas tal vez para transacciones, para crear crédito, un buen historial crediticio para tu negocio. Recuerda que ahora, así como las personas también tenemos un credit score, los negocios tienen un credit score. Y eso lo puedes ver en el DUNS. Se escribe D-U-N-S, que es básicamente un lugar que evalúa el crédito y la credibilidad de tu compañía. Muchas compañías usan esto como una referencia
para evaluar si tú serías un buen proveedor para ellos o no. Entonces, recuerda, tarjetas de crédito no son una buena fuente. Y la última es, nunca se te ocurra cambiar o usar el dinero de tu 401k, porque tienes que pagar penalidades, taxes y cosas que al final no vale la pena. Y lo peor de todo, estás poniendo en riesgo el futuro tuyo y el de tu familia. Eso sería todo por hoy. Espero que definitivamente esta información les haya servido y les haya podido dar una idea de cuáles son las opciones. Pero si ustedes quisieran saber un poco más en detalle de ellas, por favor no duden en vernos. Nosotros tenemos 2 locaciones, como le mencioné. Nuestros teléfonos y website aparecerán en la pantalla y de esa manera ustedes nos pueden contactar o pueden hacer alguna cita con nosotros. Eso sería todo y nos vemos la próxima semana aquí en CLM, su televisión local. Gracias.